El apóstol Pablo ha declarado ya en Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9 de esta manera, lo voy a leer: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando la Biblia menciona el perdón del Rey en Romanos capítulo 8, versículo 1, lo hace basado en Jesucristo y solamente en Jesucristo. Ahora hay 5 palabras claves en Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a inspeccionar más de cerca este versículo tomando nota de 5 frases o 5 palabras claves. Por favor, tome nota para que usted guarde un registro. Sé que muchos oyentes lo están haciendo. El otro día una oyente me decía que tiene sobre su mesa donde está escuchando la radio un montón de notas que va tomando en cada uno de nuestros programas. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Seguir tomando notas porque ellas nos van a ayudar a recordar y a refrescar todos aquellos conceptos que aprendemos de la palabra de Dios. Vamos, 5 frases claves. Primero, tenemos unas palabras que indican un resumen. Nuestro versículo comienza diciendo, ahora pues. En otras palabras, aquí se está diciendo que basado en todo lo que ha enseñado, no solo el versículo anterior, sino todo versículo previo, el hombre es pecador, pero Cristo es el Salvador de la humanidad pecadora. Ese hombre no puede salvarse a sí mismo, sino que puede salvarse solo por Cristo. Hay palabras de resumen, pero también palabras de seguridad. Con todo esto en mente, Pablo exclama lo siguiente: ahora pues, ahora es la palabra de seguridad. La palabra pues no está en el versículo. Si uno lo lee en griego, dice esto: ahora, ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora, la palabra griega es nun, y es una palabra con referencia al tiempo en el presente. Uno puede amplificar las palabras de Pablo y decir entonces en el tiempo presente. Esto es increíble, hermano y hermana. Pablo está enfatizando el hecho de que usted no tiene que esperar hasta llegar al cielo para saber que ya no está bajo condenación. La libertad de la condenación es una experiencia que puede disfrutarse en esta vida. Ahora es la palabra clave allí. Usted puede leer y reclamar su perdón ahora mismo. Todos los que han depositado su fe en Cristo y nada más que en Cristo y recibieron el regalo de la salvación están seguros ahora. Piénselo un momento. Su vida eterna no comienza cuando llegue al cielo, comienza en el momento en que acepta a Cristo Jesús como Salvador. Aún le queda ser vestido por un cuerpo inmortal. El que tiene ahora no le va a durar mucho tiempo, se lo puedo asegurar. Pero su espíritu ha recibido ya mismo la vida eterna. Y fíjese todo lo que involucra este perdón. Él no dice, ahora pues, a ustedes que son maduros, no hay condenación. Ahora pues, para los creyentes fuertes, ninguna condenación hay. Nosotros como seres humanos podemos decir estas cosas. Si nosotros fuéramos Dios, no daríamos este perdón a todos, sino que lo reservaríamos para los hijos buenos, en secreto, que solo los buenos sepan de esta verdad. A veces me siento tentado a hacer esto como padre, ¿no? Usted tal vez recuerda aquella historia de un hombre de negocios que fue llamado al frente en aquella conferencia de hombres de negocio con un orador motivacional. El orador preguntó si el hombre estaría dispuesto a caminar por un hierro angosto que él tenía en la plataforma. El orador dijo que si el hombre lo hacía con éxito recibiría $20. El hombre lo hizo con gusto y recibió su paga. Luego el orador dijo, ¿estaría usted dispuesto a caminar sobre este mismo hierro, pero suspendido entre 2 edificios de 40 pisos por $20?
Por supuesto que no, dijo el hombre. Eso no es suficiente motivación para usted, ¿no es así? No, señor, desde luego que no, le dijo. Bueno, dijo el orador, ¿y qué pasaría si yo estuviera del otro lado del hierro con uno de sus hijos y le diría que si no cruza, lo arrojo al niño al vacío? ¿Estaría usted motivado a hacerlo? El hombre pensó por un momento y luego le preguntó, bueno, ¿cuál de mis hijos tendría usted allí? Nosotros somos así. Seleccionamos a las personas que amamos con aquellos que compartimos. Dios está absolutamente motivado para con la seguridad de cada uno de sus hijos, sin importar quién sea usted. Él no solo está absolutamente motivado, sino que también está eternamente motivado para con su seguridad espiritual que comenzó en el día de su conversión y durará para siempre. Estoy tratando de que usted piense en algunas frases claves aquí en Romanos capítulo 8. La primera era palabras de resumen. Ahora pues. La segunda frase habla de palabras de seguridad. Ahora pues. Déjeme llevarle a la tercera frase. Hay una palabra que comunica certeza. Hay palabras de certeza. Esta próxima palabra que encontramos en el perdón del Rey es la palabra ninguna. Dice el versículo, ahora pues ninguna. Esta es una palabra que comunica certeza. Se trata de una palabra griega muy fuerte, la palabra ouden, que es extremadamente enfática. De hecho, en el Nuevo Testamento griego este adverbio aparece como la primer palabra del versículo, que era el método empleado para enfatizar un punto. Pablo quiere enfatizar el punto de que la condenación quedó completamente fuera de cuestión. No, ni siquiera un poquito de condenación hay para los que están en Cristo. Pero sigamos adelante. Hay también una palabra que demanda sustitución. Hemos recibido este perdón y luego de examinarlo, hemos descubierto una palabra de resumen, una palabra de seguridad, una palabra de certeza y ahora, en cuarto lugar, una palabra que demanda sustitución. Porque dice ahora pues ninguna condenación hay. Esta palabra condenación solo aparece en el libro de Romanos en este versículo y en el capítulo 5. Está relacionada con la sentencia por un crimen y especialmente a la pena que demanda el veredicto. Entonces, Pablo está diciendo, en efecto, no hay pena para los crímenes contra Dios. Esa es una declaración increíble. No hay que cumplir con una pena. La religión jamás puede concebir algo así. Fíjese que la Biblia no dice, ahora ya no hay fundamentos para una condenación. Pablo no dice que no hay fundamentos para una acusación. Él no dice, no hay nada en nosotros que merezca una condenación. Él no dice estas cosas porque no hay fundamentos para condenación. Bueno, entonces, ¿cómo es que Dios ignora los fundamentos de nuestra condenación bien merecida? ¿Cómo es que Dios no entrega una sentencia a una humanidad culpable? J.I. Parker lo pone de esta manera. ¿No se ve la perfección moral de Dios en su juicio perfecto? ¿Un Dios al cual no le importa la diferencia entre lo bueno y lo malo puede ser admirable? ¿Un Dios que no pone distinción entre sus santos y bestias de la historia, entre los Hitlers y los Stalin, puede ser digno de alabanza por su moral? ¿Es entonces perfecto? La indiferencia moral sería una imperfección en Dios, y no juzgar al mundo entero sería mostrar indiferencia moral y parcialidad. La prueba final de que Dios es un ser moral perfecto y que no es indiferente a las situaciones y cuestiones buenas y malas, es el hecho de que se ha comprometido a juzgar al mundo entero. Entonces,
¿Cómo puede Pablo decir que no hay ni siquiera un poquito de condenación en la mente de Dios? La próxima frase en Romanos capítulo 8, versículo 1 lo explica. Mire, nos lleva a la quinta frase. En quinto lugar, tenemos palabras de seguridad. Sigue este versículo diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estas son palabras de seguridad. Ser un creyente no solo implica identificarse con Cristo exteriormente, sino ser parte de Cristo. Nosotros no solo estamos unidos con Cristo por la fe, sino que estamos unidos en Cristo. Pablo escribió en 1 Corintios 12:27 de esta manera: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. También en el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En otras palabras, Cristo vive en nosotros y nosotros en Él. ¿Comprendo yo cómo es que estoy en Cristo y Él en mí? Yo creo que no. Es uno de los misterios profundos del Evangelio. Eso por la fe en su obra en la cruz para mi salvación, tal como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la clave en el perdón del Rey. Uno tiene que estar en Cristo Jesús. Como Cristo fue condenado, satisfaciendo así la ira de Dios por los pecados del mundo entero, como dice 1 de Juan 2:2, aquellos que acuden por la fe a Cristo ya no están al alcance de la ira de Dios, ya que descansan en la obra de Cristo a su favor. Hay un evento del Antiguo Testamento que nos arroja luz a este misterio del Nuevo Testamento. El arca de Noé fue construida en un periodo de más de 100 años. Una vez que la balsa quedó construida, Dios mandó a Noé a que la pintara con alquitrán. Es interesante que esta palabra, cubrir, es la misma palabra hebrea empleada para remisión o expiación. El arca pasaría a ser un símbolo de la expiación. El arca iba a enfrentar la ira de Dios, por ponerlo así, el juicio de Dios, la sentencia de la pureza moral de Dios, y todos los que estaban dentro del arca se salvarían. Probablemente recuerde que después que Noé y su familia construyeran el arca, Dios no les dijo que clavaran las vigas de madera en el arca y se sujetaran a ellas diciendo, miren, mientras ustedes se aferren estarán a salvo, ahora si se sueltan van a perecer. No. Dios literalmente cerró la puerta una vez que ellos entraron, como dice Génesis 7:16. Luego, la ira de Dios cayó sobre la humanidad. Los que estaban dentro se salvaron, mientras los que estaban fuera perecieron. Lo que significó estar dentro del arca para Noé y su familia es lo que en la actualidad significa para nosotros el estar en Cristo, nuestra arca segura de expiación. No hay condenación ni ahora ni nunca más. ¡Qué perdón más maravilloso! Pero, ¿qué decir del incrédulo? ¿Qué pasa con el incrédulo? Segunda Tesalonicenses 1:7-9 dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Jesús dijo también en Marcos 16:15 y 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El mundo está dividido en dos clases ante el trono de Dios. Aquellos fuera de Cristo, aquellos que están en Cristo. O también podemos decir, los que están intentando pagar por sus pecados ellos mismos, o los que sus pecados han sido pagados por Cristo. Si usted hoy está fuera del arca, fuera del cuerpo de Cristo, acéptelo hoy, antes de que sea demasiado tarde, por favor le pido. Yo le ofrezco el perdón del Rey.
En él descubrirá las palabras de seguridad, certeza, sustitución y seguridad. Pero ahora, como conclusión, permítame que en este estudio de hoy yo pueda ofrecer un par de maravillosos beneficios que el perdón del Rey trae. Hay cientos, pero por ahora permítame darle dos. El perdón del Rey puede acallar la culpa de su conciencia en cuanto al pasado. Isaías se refiere a Satanás como el acusador, y nosotros le damos bastante material para que él trabaje, ¿no cree? Yo me lo imagino diciendo: Pedro, acuérdate del gallo. David, acuérdate de Betsabé. Pablo, acuérdate del asesinato de Esteban. Me imagino a Satanás haciendo esto. Mi amigo, ¿qué le dice el acusador a usted? Acuérdate de ese pensamiento. Acuérdate de ese acto promiscuo. Recuerda esa fiesta, recuerda el aborto, recuerda. No puedes orar, mereces la condenación, Dios nunca te va a perdonar, recuerda eso. Tal vez usted está viviendo esta situación. Pero Dios dice en su palabra, tal como leemos en Isaías 43:25, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Amigos, cuando ese mentiroso le susurre en el oído, le recomiendo que lo lleve al monte Calvario y le señale la cruz. Recuérdele que Dios sí ha olvidado. Usted no tiene que cargar con una gran roca para acaparar la atención de Dios. No tiene que repetir decenas de rezos u oraciones. No tiene que sentir el dolor de clavos atravesando sus manos y sus pies. Su Hijo, el Señor Jesucristo, ya ha llevado el castigo por usted. No hay nada que usted pueda hacer más que depositar su fe en el que ha hecho todo bien y así recibir la vida eterna y el perdón eterno. Pero no solamente quiero mostrarle aquí que el perdón del Rey puede acallar la culpa de su conciencia en cuanto al pasado, sino el perdón del Rey puede aliviar la ansiedad de su corazón hacia el presente y el futuro. Pablo le escribió lo siguiente a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Juan escribió en 1 Juan capítulo 3, versículos 19 y 20 de esta manera, escuche, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabe todo acerca de usted. Él no va a mirarlo un día y decirle, oh, no sabía que habías hecho eso, pensado aquello, planeado esto otro. No, Él lo sabe absolutamente todo. Cuando usted aceptó a Cristo, trajo todo en su vida, el pasado, presente y futuro. ¿A dónde? A esa arca viva. Y como usted está en Él, el juicio del juez justo no va a condenarlo. Está a salvo para siempre. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es la promesa del Rey. Es el perdón absoluto del Rey.